¿Qué haces cuando la persona que debería ser tu puerto seguro te arroja al medio de la tormenta? Es una pregunta que llevo conmigo por 60 años y te aseguro, la respuesta no es fácil de hallar. Para mí, todo empezó en un pueblito mexicano, donde el sol pegaba con fuerza y la fe era el aire que respirábamos. A mis ojos de niña, la iglesia era el centro del mundo, un lugar de milagros y promesas, con el padre Ernesto como nuestro guía al paraíso. Poca idea tenía de que, detrás de esos muros sagrados, se escondían los peores demonios, aquellos que se visten de santidad y se nutren de la inocencia ajena, dejando un rastro de oscuridad. La vida era sencilla, llena de colores vibrantes, y el olor a tortillas recién hechas en el fogón de leña. Mi madre, doña Carmen, y yo vivíamos con poco, pero siempre creí que teníamos suficiente en el amor, la una de la otra. La pobreza era una constante, un fantasma que rondaba nuestra casa de adobe, y el futuro, una nube lejana e incierta. Pero mi madre no era mujer que se conformara con una nube. Ella quería el cielo entero, y no tenía miedo de hacer lo que fuera necesario para conseguirlo. Fue esa ambición desmedida lo que la llevó a buscar la cercanía del padre Ernesto, la figura más poderosa de nuestro pueblo. Y fue esa ambición la que se convirtió en mi maldición. Antes de que nos metamos de lleno en esta historia, me encantaría saber tu nombre y desde dónde la estás escuchando. Qué padre saber que mis experiencias pueden tocar corazones en tantos lugares. Que Dios te bendiga. Mi madre, con la astucia de una víbora, se dio cuenta de que la fe del pueblo era la clave del poder y que el padre Ernesto era el guardián de ese poder. Ella no veía en él a un hombre de Dios, sino un camino para salir de la miseria. Con la muerte de mi padre, la vida se nos puso muy cuesta arriba, y el miedo al hambre nos empujaba al abismo, haciéndonos vulnerables a cualquier promesa de salvación. Y fue así, con la esperanza de un futuro más próspero, que mi madre empezó a ofrecerme como un regalo, un sacrificio en nombre de una vida mejor. Era una época de inocencia, donde mi mayor miedo era la oscuridad de la noche y los fantasmas que mi imaginación creaba. El mundo era un lugar de posibilidades. Y yo, una niña curiosa, soñaba con explorar cada rincón. Pero la vida real es mucho más cruel que cualquier cuento de terror. Y el verdadero monstruo no se esconde debajo de la cama, se esconde en lugares que deberían ser seguros, en corazones que deberían amar, en personas que se ocultan tras sonrisas y bendiciones. La historia que les voy a contar no es un cuento de hadas, es la historia de cómo la maldad puede disfrazarse y de cómo la pureza puede ser usada como un arma. El recuerdo del padre Ernesto no es el de un hombre de Dios, sino el de una sombra que se extendió sobre mi infancia, ahogando la luz. En cada visita a la casa parroquial, mi corazón latía más fuerte, no de emoción, sino de un miedo que me paralizaba, que me hacía sentir pequeña e indefensa. La inocencia se escurrió lentamente, como granos de arena entre los dedos. La confianza en mi madre se volvió una herida abierta que nunca cicatriza, dejándome con la sensación de que estaba sola, aunque ella estuviera ahí, tomándome de la mano y entregándome al verdugo con una sonrisa en la cara. Yo era apenas una niña, y mi voz era un susurro que nadie oía, o que fingía no oír. El dolor era un secreto que guardaba en el pecho, una carga demasiado pesada para una muchacha. La traición de mi madre era un veneno que corría por mis venas, consumiéndome por dentro. Las noches se llenaban de pesadillas, y los días de un silencio opresivo, pero la esperanza, por más frágil que fuera, seguía en mí. La esperanza de que algún día alguien me viera, me oyera, me salvara de esa prisión silenciosa. La venganza, la justicia, eran conceptos lejanos, casi irreales, pero la necesidad de paz, de liberarme de ese sufrimiento, era un deseo profundo. La única cosa que me mantenía viva. El padre, con su rostro amable y su voz tranquila, era una figura de poder y autoridad. En misa, hablaba de amor y perdón, pero sus ojos, fríos y calculadores, contaban otra historia. Para la comunidad, era un santo. Para mí, un demonio. La hipocresía era su mayor arma, su máscara más convincente. Y mi madre, con sus promesas de una vida mejor, era su cómplice, la persona que me empujaba a la oscuridad. Yo era un objeto, una moneda de cambio, un medio para un fin. Hoy,
A mis 75 años, la vida me ha dado una nueva perspectiva. El pasado es un recuerdo doloroso por el dolor. Con el tiempo, se transformó en fuerza. El silencio, que antes era una cárcel, se volvió mi armadura. La soledad, que me consumía, me enseñó a fortalecerme. La historia que me aprisionó por tanto tiempo ahora es mi voz, mi manera de mostrar que la maldad no vence, que la inocencia puede recuperarse, y que la justicia, por más que tarde, siempre encuentra su camino. Y es por eso que hoy decidí contar mi historia. Mi historia es un testimonio de la fuerza del alma humana, de la capacidad de resistir, de sanar y de levantarse. Es la prueba de que incluso en las peores circunstancias, la esperanza puede nacer. Mi historia no es sobre la derrota, es sobre la victoria. Una victoria que conquisté con el tiempo, con la fe y con la ayuda de una persona que me amó incondicionalmente y que me vengó de una forma que nadie podría haber imaginado. Y esa es la parte de la historia que quiero contarles, la historia del abuelo Jaime, mi abuelo, y de cómo él, con sus manos callosas y su corazón de oro, me devolvió la dignidad. A mis 75 años, el espejo me muestra a una mujer distinta a aquella niña. Las arrugas, como venas de un mapa antiguo, marcan el camino recorrido, las batallas libradas y las lágrimas derramadas. Mis cabellos, antes negros como la noche, ahora tienen el color de la nieve, y mis manos, que un día fueron delicadas, son hoy callosas y fuertes, como raíces de un árbol que ha resistido muchas tormentas. Pero mis ojos, aún guardan la melancolía de un pasado que se rehúsa a ser olvidado. Son la ventana de mi alma, y por más que pase el tiempo, siguen reflejando el dolor, la soledad y la resiliencia de toda una vida. Yo soy Esperanza, y esta es mi historia, contada con la voz que me tomó años encontrar. Mi madre, doña Carmen, era una mujer de contrastes. Por un lado, una belleza exótica y la habilidad de ganarse el cariño de todos. Por el otro, una ambición sin límites y una falta de escrúpulos que me ha perseguido toda la vida. Era como una flor venenosa Benita d'Hiver, pero mortal al tocar. Su mayor sueño era salir de la pobreza, y para eso estaba dispuesta a sacrificar todo, incluso a su propia hija. Era una manipuladora nata, una maestra en contar historias y fingir emociones, y yo, en mi inocencia, caía en todas sus trampas. La amaba, pero al mismo tiempo la temía, y esa dualidad de sentimientos me carcomía por dentro, dejándome confundida y desamparada. El padre Ernesto, por su parte, era una figura de autoridad y respeto. Tenía una sonrisa gentil, una voz serena, y sus palabras en misa estaban llenas de sabiduría y fe. Todos en el pueblo lo consideraban un santo, un hombre de Dios, un guía para la salvación. Pero detrás de esa máscara de santidad se escondía un hombre cruel, frío y calculador, que se aprovechaba de su posición de poder para satisfacer sus deseos más oscuros. Era un depredador, y yo, una presa fácil. Una niña que no tenía dónde huir. Su presencia me causaba un escalofrío en la espalda, un miedo que me paralizaba, y su toque era como el veneno de una víbora, dejándome con la sensación de suciedad y de vacío. Y luego estaba mi abuelo. El abuelo Jaime. Él era lo opuesto a todos ellos, un hombre de pocas palabras, con un corazón inmenso y una honradez inquebrantable. Vivía en el campo, alejado del pueblo, y su vida era sencilla, dedicada a la tierra y a la naturaleza. Tenía la fuerza de un toro y sus manos callosas, llenas de cicatrices, contaban la historia de una vida de trabajo duro y honestidad. Su mirada era profunda y gentil, y su voz, cuando hablaba, era tranquila y firme. Era mi refugio, mi puerto seguro, el único que me veía de verdad, que sentía mi dolor y que, sin yo tener que decir una palabra, entendía por lo que estaba pasando. Mi abuelo no era religioso en el sentido tradicional. No iba a misa y no creía en los santos. Su fe estaba en la tierra, en la naturaleza, en la fuerza de la vida. Para él, Dios estaba en todo. En los ríos que corrían, en los árboles que crecían y en las personas que amamos.
Me enseñó a amar la naturaleza, a respetar la vida y a ser fuerte, incluso cuando la vida me derribaba. Me dio lo que mi madre nunca me dio: amor inconditional, protección y la sensación de que era importante, de que tenía un valor, de que no era solo una moneda de cambio, un objeto para ser usado y desechado. Mi infancia fue una lucha constante entre la luz y la... Por un lado, el amor incondicional de mi abuelo, la fuerza de la naturaleza y la esperanza de un futuro mejor. Por el otro, la traición de mi madre, la crueldad del padre y el peso de un secreto que me ahogaba. Era una niña dividida, con el corazón roto y el alma herida. Vivía en un mundo de mentiras, de apariencias y de falsas promesas. Y mi único deseo era liberarme, encontrar mi voz, mi fuerza y mi lugar en el mundo. Mi abuelo, con su sabiduría silenciosa, se dio cuenta de mi dolor y de mi soledad. Notó mi extraña sumisión a mi madre, mi tristeza oculta y el miedo que me dominaba. Me observaba de lejos, protegiéndome con la mirada, dándome la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Era mi ángel de la guarda, mi héroe, mi salvador. No hablaba mucho, pero sus acciones hablaban por sí solas. Me enseñó a pescar, a plantar, a cuidar la tierra, a conectar con la vida, y en cada lección me daba un pedacito de él, un pedacito de amor y de esperanza. Mi motivación era la supervivencia, mi vulnerabilidad, mi inocencia. Era una niña que quería ser amada, que quería tener una vida normal, que quería jugar y reír, pero la vida me lo robó todo. Mi madre, con su ambición, y el padre Ernesto con su maldad, me transformaron en una niña que vive con miedo, con la sensación de que el mundo es un lugar cruel y peligroso. Mi deseo era simple: ser feliz, ser libre, ser amada. Y fue ese deseo el que me dio la fuerza para luchar, para resistir, para sobrevivir. Cada día volvía más fuerte, más resiliente. El trauma me transformó en una persona silenciosa e introspectiva, pero también me dio una fuerza interior que nunca supe que tenía. Aprendí a defenderme, a protegerme, a luchar por mi dignidad. Y mi abuelo, con su amor incondicional, me dio la valentía que necesitaba para enfrentar el mundo, para enfrentar a mi madre y para enfrentar al padre. Me enseñó que la vida es una batalla, pero que uno siempre puede vencer si tiene fe en sí mismo y si tiene a alguien que lo ame y lo proteja. Mi abuelo era el único que veía la verdad, que veía la oscuridad detrás del brillo de mi madre y del padre. No era un hombre de hablar sino de actuar. No necesitaba palabras para decirme cuánto me amaba, cuánto le importaba. Sus gestos, su presencia, su protección eran suficientes. Era mi puerto seguro, mi refugio en medio de la tormenta, y la única persona en la que confiaba. Mi historia es la historia de una niña que perdió su inocencia, pero que nunca perdió su alma. Es la historia de una lucha, de una traición, de una superación, y es la historia de cómo el amor de un abuelo, de un hombre bueno y honesto, me salvó y me dio la fuerza para contar mi historia. Y esa historia, te prometo, los va a sorprender a todos, porque la venganza de mi abuelo no fue lo que se espera de un hombre simple y honesto, sino la venganza más justa y más dolorosa que se podría desear para quien me causó tanto mal. Mi infancia fue robada, mi inocencia violada, pero mi fuerza y mi resiliencia nunca me abandonaron. Soy la prueba de que el dolor puede transformarnos, fortalecer y darnos la valentía que necesitamos para enfrentar el mundo, para luchar por lo que es nuestro, para buscar nuestra paz y nuestra felicidad. Why Me Historia es la historia de una mujer que, aunque herida, se negó a sanar para que el dolor le recordara que era una sobreviviente y no una víctima. El problema central que se abatió sobre mí, sobre mi infancia, fue la ambición deshumana de mi madre, doña Carmen, que, seducida por falsas promesas de riqueza y poder, me entregó al padre Ernesto como si yo fuera un objeto, una moneda de cambio para conseguir favores y beneficios sociales. En mi pueblo, donde la fe era el pilar de todo, la palabra del padre era ley, y su casa, un refugio para los pecadores. Pero para mí, la casa parroquial se volvió mi infierno personal, y la figura del padre, que debería haber sido un ángel, se convirtió en mi verdugo, mi peor pesadilla en cada visita. Mi alma se rompía en 1000 pedazos.
y mi inocencia se iba, dejando solo el vacío, el dolor y la vergüenza. El padre Ernesto era la figura más influyente del pueblo. Era un hombre respetado, temido y amado por todos. Su voz en misa era como música para los oídos, y sus palabras, promesas de salvación y de un futuro mejor. Pero sus ojos, eran fríos y crueles, y su presencia me causaba un escalofrío. Era un lobo con piel de cordero, un depredador que se escondía detrás de una máscara de santidad y de bondad. Y mi madre, con su ambición, lo ayudaba a mantener su farsa, entregándome a él, silenciándome con amenazas y con falsas promesas de una vida mejor. Yo era solo una niña, y mi voz era un susurro que nadie oía, o que fingía no oír. Mi madre, doña Carmen, era una mujer que soñaba con tener más, con ser más, con salir de la miseria que la aprisionaba. Y ella vio en el padre Ernesto la oportunidad de realizar todos sus sueños. Lo adulaba, lo halagaba y hacía de todo para complacerlo. Y cuando él le pidió algo a cambio, algo que la mayoría de las madres jamás haría, ella no dudó, me usó como una herramienta, un medio para alcanzar su ambición, su deseo de tener una vida mejor. Su amor por mí, que yo creía incondicional, era en realidad una ilusión, una mentira. Y en cada visita a la casa parroquial, el amor que sentía por ella se transformaba en odio, en rabia, en un dolor que me consumía por dentro. Mi adolescencia fue un infierno silencioso. Vivía con el miedo, con la vergüenza, con la sensación de que estaba sucia, de que no era digna de ser amada. Me alejé de mis amigos, me aislé del mundo, me volví una persona introspectiva y callada. No podía hablar de lo que me estaba pasando. El miedo me paralizaba, y la amenaza de mi madre, de que si le contaba a alguien, ella me abandonaría, me silenciaba. La única persona que se dio cuenta de mi dolor y de mi soledad fue mi abuelo, el abuelo Jaime, un hombre de pocas palabras, pero de gran corazón. Miraba con compasión, y sus ojos, llenos de tristeza, me decían que él sabía, que él sentía mi dolor. El trauma que sufrí me transformó en una persona diferente. Perdí mi inocencia, mi alegría, mis ganas de vivir. Me volví una niña que vivía con el miedo, con la sensación de que el mundo era un lugar cruel y peligroso. Cada día me hundía más en la tristeza, la soledad y la oscuridad. Mi único refugio era la casa de mi abuelo, en el campo, donde me sentía segura, protegida y amada. Era mi de la guarda, mi puerto seguro, el único que me hacía sentir que era importante, que tenía un valor, que no era solo una moneda de cambio, un objeto para ser usado y desechado. La traición de mi madre era un veneno que corría por mis venas, consumiéndome por dentro. El amor que sentía por ella se mezclaba con el odio, con la rabia, con el dolor de la traición. La odiaba por haberme entregado al padre, por haberme usado como una herramienta, por haberme hecho pasar por todo eso. Pero al mismo tiempo, aún la amaba, y la esperanza de que un día se arrepintiera, de que me protegiera, de que volviera a ser la madre que yo creía que era, todavía vivía en mi corazón. Y esa dualidad de sentimientos me hacía sufrir, dejándome confundida y desamparada. Mi mayor miedo era que alguien descubriera mi secreto. El miedo a ser juzgada, humillada, rechazada, me paralizaba, me silenciaba. Y la amenaza de mi madre, de que si le contaba a alguien, ella me abandonaría, me aterrorizaba. No tenía a dónde correr, a quién pedirle ayuda. Me sentía sola, desamparada. Y lo único que me mantenía viva era la esperanza de que un día mi dolor y mi soledad terminaran. Y es esa la esperanza que me hace, hoy, contar esta historia, para que mi relato pueda inspirarte a no callarte y a luchar por lo que es tuyo. Mi lucha interna era constante. Intentaba resistir, intentaba pedir ayuda, intentaba luchar por mi dignidad, pero la fuerza del padre y el silencio de mi madre me ahogaban, me aprisionaban. Era una niña que vivía en una cárcel silenciosa, en un infierno que nadie veía. Y la única persona que me daba esperanza era mi abuelo, con su amor incondicional, con su sabiduría, con su protección. Era mi único aliado, mi único confidente,
el único que me hacía sentir que era fuerte, que era capaz de luchar, de resistir, de sobrevivir. El problema central de mi historia no fue solo el abuso, sino la traición de mi madre, la traición de una persona que debería haberme protegido, amado, cuidado, la traición de una persona que me entregó al verdugo, que me vendió por un puñado de monedas, por un futuro que nunca llegó. Y esa traición me dolió más que nada, dejándome con una herida abierta que nunca cicatriza. Mi abuelo, el abuelo Jaime, fue mi único alivio. Se dio cuenta de mi tristeza, mi miedo, mi silencio, y con su amor me dio la fuerza que necesitaba para seguir luchando. No sabía lo que me estaba pasando, pero sentía mi dolor, mi soledad, mi vergüenza, y con su sabiduría silenciosa me enseñó a amarme, a respetarme, a luchar por lo que es mío. Mi historia es la historia de una niña que perdió su inocencia, pero que nunca perdió su alma. Es la historia de una lucha, de una traición, de una superación. Y es la historia de cómo el amor de un abuelo, de un hombre bueno y honesto, me salvó y me dio la fuerza para contar mi historia. Y esa historia, te prometo, los va a sorprender a todos, porque la venganza de mi abuelo no fue lo que se espera de un hombre simple y honesto, sino la venganza más justa y más dolorosa que se podría desear para quien me causó tanto mal. Mi infancia fue robada, mi inocencia violada, pero mi fuerza y mi resiliencia nunca me abandonaron. Soy la prueba de que el dolor puede transformarnos, fortalecernos y darnos la valentía que necesitamos para enfrentar el mundo, para luchar por lo que es nuestro, para buscar nuestra paz y nuestra felicidad. Why Me Historia es la historia de una mujer que Hankwi Herida se negó a sanar para que el dolor le recordara que era una sobreviviente y no una víctima. Me siento tan agradecida por tener la oportunidad de desahogarme y compartir este momento tan difícil de mi vida contigo. Saber que mi historia puede servir de alerta y consuelo a otras mujeres me llena el corazón de esperanza. Si lo que estoy contando te toca de alguna forma, por favor, suscríbete aquí al canal para que podamos seguir unidas en esta travesía de sanación y superación, aunque la fe nos guíe. El Ira de la noche era frío, pero mi corazón, ese día, latía más fuerte, de miedo y de una esperanza que ni sabía de dónde venía. Esa tarde, mi madre, con una gran sonrisa, me dijo que tendríamos una visita importante y que yo tenía que estar guapa para nuestro encuentro con el padre Ernesto. Yo, con la inocencia que aún me quedaba, creí que sería otro encuentro en la casa parroquial, otra sesión de tortura psicológica y de abuso silencioso. Pero mi abuelo, con su sabiduría silenciosa, se dio cuenta de que algo andaba diferente. Me miró y en sus ojos vi una profunda tristeza, un miedo que trataba de esconder. Y fue en ese momento que la historia de mi vida cambió para siempre. Mi abuelo, el abuelo Jaime, con su creciente desconfianza, decidió seguirnos. Nos vio salir de la casa, caminando hacia el pueblo. Y él, con su corazón de padre, sintió que algo terrible estaba a punto de suceder. Nos siguió de lejos, escondiéndose detrás de los árboles de los muros, con el cuidado de un cazador que persigue a su presa. Nos vio entrar en la casa parroquial, y él, con la paciencia que solo los viejos tienen, esperó y esperó y esperó, con el corazón en la mano, rezando para que su desconfianza fuera solo un miedo infundado. El momento crucial de mi historia sucedió cuando salí de la casa parroquial Orondo a Mary's, con el alma herida, la dignidad robada. Mi abuelo, que estaba escondido, me vio y el dolor en mis ojos, mi llanto silencioso, mi alma partida, fue suficiente para que él lo entendiera todo. Sintió mi dolor, mi vergüenza, mi desesperación, y él, con el corazón de padre, con la sangre hirviendo de rabia, entendió lo que mi madre y el padre me estaban haciendo. Y lo que era dolor se volvió rabia, lo que era tristeza se volvió odio, y lo que era compasión se volvió una sed de venganza que lo consumió por completo. Mi madre, doña Carmen, salió justo después, con una sonrisa en la cara y un puñado de monedas en las manos. Ella no me vio mi dolor, no vio mi llanto. Silencioso, solo veía su futuro, su ambición, sus ganas de salir de la pobreza. Y mi abuelo escondido
Vio la escena y su corazón, que antes estaba roto, se volvió una piedra de odio y de dolor. Se dio cuenta de que su hija, su propia carne y sangre, se había convertido en un monstruo, una traidora, una persona sin alma. El punto de inflexión de mi historia no fue el abuso, sino el descubrimiento de mi abuelo. Su dolor se transformó en una fuerza, en una determinación que nunca antes había. Espero, juro venganza, una venganza que no sería violenta, pero que sería justa, que haría que el padre y mi madre sintieran el peso de lo que hicieron. Él no quería solo que los metieran a la cárcel. Él quería que sintieran en su propia piel el dolor, la vergüenza, la humillación que yo sentí. Y esa determinación lo transformó en una persona diferente, una persona fría, calculadora y que solo pensaba en una cosa: en venganza. No me dio nada, pero me miraba con una profunda tristeza y con un amor que yo nunca había sentido. Me abrazó y en sus brazos me sentí segura, protegida, amada. Me llevó a casa y a partir de ese día se volvió mi ángel de la guarda, mi héroe, mi salvador. Me dio la fuerza que necesitaba para luchar, para resistir, para sobrevivir, y cada día me volvía más fuerte, más resiliente, más decidida a luchar por mi dignidad, por mi libertad, por mi vida. La venganza de mi abuelo no era sobre violencia, sino sobre justicia. Él quería exponer la hipocresía del padre, su falsedad, sus secretos. Quería arruinar su vida pública, hacer que perdiera su poder, su influencia, su reputation. Y quería hacer que mi madre sintiera el dolor de la traición, el dolor de haber perdido a su hija, de haberse convertido en un monstruo. Y esa venganza, te prometo, fue la más justa y la más dolorosa que se podría desear. Mi abuelo, con su sabiduría silenciosa, empezó a actuar. Se puso a investigar al padre, a buscar información, a descubrir sus secretos más oscuros. Un detective, un cazador, un vengador. Su venganza, te prometo, fue la más justa y la más dolorosa que se podría desear para quien me causó tanto mal. Mi historia es la historia de una lucha, de una traición, de una superación, y es la historia de cómo el amor de un abuelo, de un hombre bueno y honesto, me salvó y me dio la fuerza para contar mi historia. Y esa historia, te prometo, los va a sorprender a todos, porque la venganza de mi abuelo no fue lo que se espera de un hombre simple y honesto, sino la venganza más justa y más dolorosa que se podría desear para quien me causó tanto mal. Soy la prueba de que el dolor puede transformarnos, fortalecer y darnos la valentía que necesitamos para enfrentar el mundo, para luchar por lo que es nuestro, para buscar nuestra paz y nuestra felicidad. Why me historia? Es la historia de una mujer que, aunque herida, se negó a sanar, para que el dolor le recordara que era una sobreviviente y no una víctima. La venganza de mi abuelo fue como una semilla plantada en secreto, creciendo lentamente hasta volverse un árbol robusto e implacable. Él, con la paciencia que la vida en el campo le dio, empezó a recolectar pruebas de la hipocresía del padre Ernesto. No con la violencia, sino con la astucia de quien conoce cada rincón del pueblo. Hablaba con la gente, escuchaba historias poco a poco, armaba el rompecabezas de la doble vida del sacerdote. Descubrió casos de corrupción, secretos financieros y otras irregularidades que el padre, en su arrogancia, creía que jamás saldrían a la luz. Mi abuelo no tenía prisa. Quería que la caída fuera definitiva, que el peso de la traición y de la maldad lo sintiera toda la comunidad, y que el padre perdiera no solo el poder, sino también su reputación, su honor, su dignidad. La venganza contra el padre Ernesto fue meticulosamente planeada. Mi abuelo, con la ayuda de algunos amigos de confianza, esparció la verdad poco a poco, en susurros, en conversaciones en la plaza, en notas anónimas. En la semilla de la duda fue plantada y poco a poco germinó. La gente, que antes veneraba al padre, empezó a cuestionar su conducta, su honestidad, su bondad, y cuando las pruebas aparecieron, cuando los secretos se revelaron, la caída fue inevitable. El padre Ernesto fue expulsado de la iglesia, humillado públicamente, y tuvo que huir del pueblo para nunca más volver. Lo perdió todo: el poder, la reputación,
su vida. La venganza de mi abuelo, aunque sin violencia, lo alcanzó de una forma que la cárcel jamás lo haría. Pero la venganza de mi abuelo no se detuvo ahí. Tenía que lidiar con su propia hija, con doña Carmen. El dolor de la traición era más fuerte que el dolor del odio. Él no quería verla en la cárcel. Quería que ella sufriera lo mismo que yo sufrí, pero de una forma diferente, de una forma que la hiciera sentir el peso de su ambición, de su crueldad, de su falta de amor. La venganza de mi abuelo fue deshumana, fría e implacable. La aisló, la abandonó, la dejó con su propia ambición, con sus propias mentiras. La hizo sentir lo que es ser invisible, lo que es ser rechazada, lo que es ser abandonada. La dejó sin un centavo, sin un techo, sin nada. Lo único que le quedaba era su ambición, y su ambición se convirtió en su maldición. Perdió todo lo que tenía, y tuvo que vivir el resto de su vida en la miseria, en la pobreza que tanto temía, en la soledad que ella misma creó. Se volvió una sombra, un fantasma, una persona que nadie quería cerca. Why me, abuelo? Que en su venganza la hizo sentir lo que es ser un objeto, lo que es ser una moneda de cambio, lo que es ser una persona sin valor. Su venganza, te prometo, fue la más justa y la más dolorosa que se podría desear. Mi abuelo, con su venganza, me dio una nueva oportunidad. Me protegió, me amó, me cuidó, me enseñó a perdonar, a perdonarme, a aceptarme. Me mostró que la vida es una batalla, pero que uno siempre puede vencer, si tiene fe en sí mismo. Y si tiene a alguien que lo ame y lo proteja, su venganza no borró mi dolor, pero me dio una forma de paz, una forma de alivio. Me mostró que la justicia, aunque y tardía, siempre encuentra su camino. Hoy, a mis 75 años, vivo en paz, en la casa de mi abuelo, en el campo, rodeada de la naturaleza, de la tranquilidad. El trauma que sufrí me transformó en una persona diferente, una persona silenciosa, introspectiva, pero también me dio una fuerza interior que nunca supe que tenía. Aprendí a perdonar, a perdonarme, a aceptarme. Aprendí a amarme, a respetarme, a luchar por lo que es mío. Y mi abuelo, con su amor incondicional, me dio la valentía que necesitaba para enfrentar el mundo, para enfrentar a mi madre y para enfrentar al padre. Me enseñó que la vida es una batalla, pero que uno siempre puede vencer si tiene fe en sí mismo y si tiene a alguien que lo ame y lo proteja. Mi historia es la historia de una niña que perdió su inocencia, pero que nunca perdió su alma. Es la historia de una lucha, de una traición, de una superación. ¿Why? Es la historia de cómo el amor de un abuelo, de un hombre bueno y honesto, me salvó y me dio la fuerza para contar mi historia. Y esa historia, te prometo, los va a sorprender a todos, porque la venganza de mi abuelo no fue lo que se espera de un hombre simple y honesto, sino la venganza más justa y más dolorosa que se podría desear para quien me causó tanto mal. Mi travesía fue larga, y el dolor, una compañera constante. Pero el tiempo, con su sabiduría, me enseñó a transformar el dolor en una fuerza, la tristeza en una esperanza, la soledad en una compañía. Y el amor de mi abuelo, que me acompañó en cada paso, me mostró que la vida, aunque herida, siempre encuentra una forma de florecer. Why mi historia es la prueba de que el amor, la justicia y la esperanza son las únicas cosas que nos salvan, que nos sanan, que nos dan la paz que tanto anhelamos. Mi historia es la historia de una mujer que, aunque herida, se negó a sanar, para que el dolor le recordara que era una sobreviviente y no una víctima. Why mi historia es la prueba de que la justicia, aunque tardía, siempre encuentra su camino. Y es por eso que hoy cuento mi historia, para que mi relato pueda inspirarte a no callarte y a luchar por lo que es tuyo. Y ahora que mi historia está completa, te invito a suscribirte aquí al canal, para que podamos seguir unidas en esta travesía de sanación y superación. Comparte este video con alguien que ames, con alguien que necesite escuchar esta historia, para que nuestra voz, nuestra fuerza, nuestra esperanza pueda llegar a todos los rincones del mundo. Que la fe nos guíe y que la paz, la justicia y el amor sean siempre nuestras mayores armas. Me pregunto,
Si pudieras darle un consejo a la Esperanza de 15 años, ¿qué le dirías? Tu respuesta puede ayudar a tantas otras que viven en una situación de dolor y de silencio. Quédate con Dios y que la paz te bendiga siempre.